Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos en este domingo regocijándonos de poder estar en la casa del Señor y estamos con un corazón lleno de gozo porque podemos alabar su nombre, exaltarlo y engrandecerlo. Hermanos míos, les invito a que me acompañen en sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Continuamos con nuestra serie en la primera carta de Juan en este mensaje titulado El fundamento de nuestra seguridad eterna. Dice así la bendita palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, Señor mío, por tu bendita salvación, por darnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estamos aquí reunidos y nos has dejado tu palabra escrita, Señor. Nos has dejado tu revelación perfecta. Nos has dejado la palabra profética más segura. Señor mío, te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, produciendo en nuestros corazones ese creer profunda y fuertemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, y te pedimos también que pongas en nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, que sepamos, Señor, que tenemos vida eterna. Que sepamos, Señor, que estamos en tu Hijo Jesucristo. Y mientras que estemos en Él, Señor, pone en nuestro corazón esa convicción de que todo lo que suceda, Señor Padre, es para la gloria de Él. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Este versículo, el versículo 13 de Primera de Juan, capítulo 5, es el versículo emblemático de esta carta. Este versículo nos dice el propósito por el cual Juan escribe a los hermanos de las iglesias en Asia Menor esta carta. Dice el texto: para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda la carta se resume, hermanos míos, la intención, el propósito, la razón, el porqué y el para qué de esta carta se resume en el versículo 13 de este capítulo 5 en Primera de Juan. Y es que saber algo y creer algo tiene sus diferencias. A manera de introducción en esta mañana, hermanos, permítame darle una ilustración. Se cuenta la historia de un anciano llamado Samuel. Samuel era conocido por su profunda sabiduría y su comportamiento recto y amable, así como por su gran temor de Dios. Estos rasgos le habían concedido el cariño y el afecto de todos en el pueblo. Un día, un joven curioso se acercó a Samuel con una pregunta que había estado dando vueltas en su mente como hojas atrapadas por una suave brisa. Samuel, dijo el muchacho, tengo dudas con respecto a la fe. Y después preguntó, ¿cuál es la diferencia entre creer y saber? El anciano, con un brillo en los ojos, decidió compartir una historia sencilla para ayudar al joven a entender la distinción sutil, pero significativa entre esas dos cosas. Comenzó y dijo: imagina, joven mío, que tienes un querido amigo que afirma tener un jardín mágico escondido en lo profundo del bosque. Tu amigo describe flores vibrantes de tonos inimaginables y pájaros cantores que deleitan el oído con las melodías más dulces. Ahora, si él es de fiar, le creerás. Aceptarás sus palabras y confiarás en la existencia de este jardín encantado. Eso, muchacho, es creer. El joven asintió tratando de interiorizar las palabras de Samuel. Ahora bien, continuó el anciano,
Imagina que un día tu amigo te entrega un mapa detallado, guiándote a través de los recovecos del bosque, marcando la ubicación exacta del jardín mágico. Y a medida que sigues el mapa, paso a paso y sin desviarte, lo encuentras. De pronto estás rodeado por las mismas maravillas de las que te habló y vas más allá de lo que creías. No solo crees esa verdad, sino que conoces la realidad del jardín encantado porque la has experimentado de primera mano. Eso, mi querido muchacho, es saber. Los ojos del joven se abrieron con comprensión. Entonces dijo: creer es como confiar plenamente en alguien, pero saber es cuando has visto o experimentado por ti mismo aquello en que has confiado. Exactamente, afirmó el anciano Samuel. Creer es el fundamento y saber es la realización. Comenzamos creyendo y confiando en las promesas y verdades puestas ante nuestros ojos, porque aquel que las dijo es íntegro y digno de toda confianza. Sin embargo, a medida que recorremos el camino, buscando, aprendiendo y experimentando la realidad de la promesa de Dios, nuestra fe florece en un conocimiento profundo, un encuentro personal y único con la verdad que apreciamos. El viejo concluyó: a medida que recorremos el camino de la fe, muchacho, Dios constantemente se revela en maneras que trascienden la simple creencia. Llegamos a conocerlo verdaderamente e íntimamente a través de su palabra, a través de la oración y a través de las experiencias de su gracia en nuestra vida. Nuestra fe madura a medida que encontramos al Dios vivo en nuestro caminar diario. Mientras el joven agradecía a Samuel por la esclarecedora historia, se fue con una nueva apreciación por la delicada danza entre creer y saber, entendiendo que el viaje de la fe a menudo se desarrolla como un hermoso tapiz que entrelaza ambas cosas. Creemos porque sabemos y sabemos porque creemos. Y mientras más creemos, más sabemos. Y entre más sabemos, más creemos. Esta idea que presenta la ilustración, amados hermanos, es en un sentido lo que Juan en su primera carta quiere que desarrollemos en nuestra vida cristiana. Es lo que él quiere que nosotros desarrollemos en nuestro andar cristiano, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Esta relación entre la fe en Jesucristo y el saber con certeza que creemos en Él es lo que se conoce en la vida cristiana como seguridad de salvación. Ese es el tema que tocaremos hoy. Ese es el tema, hermanos míos, por el cual Juan escribe toda la carta. Este versículo está empapado de seguridad de salvación. En este versículo encontramos el llamado a crecer en esa seguridad eterna. Que el Señor, hermanos, por su Espíritu, nos guíe a toda verdad y crezcamos en nuestra seguridad de salvación. Estaremos en este versículo y lo dividiremos en tres partes. Tendremos 3 puntos en esta mañana. El primero de ellos, por supuesto, está en la primera parte del versículo: lo que está escrito. Es el título del primer punto. Lo que está escrito. Estamos entrando ya, hermanos, al final de la carta. Y Juan empieza a partir de este versículo 13, no solo a darnos el propósito central, medular y esencial de la carta, sino que también inicia la conclusión de la epístola. Y es que este versículo, hermanos, se parece mucho al versículo 31 que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan, hermanos, se escribió para que sepamos cómo podemos ser salvos. Mientras que Primera de Juan se escribió para que sepamos que somos salvos.
Nos dice el versículo, estas cosas os he escrito. Se refiere aquí, mis hermanos, a toda la carta de Juan. Juan está diciendo, esta carta tiene un propósito, esto es lo que les he escrito y esto es para lo cual se los he escrito. Pero centrémonos, hermanos, en la manera en que Juan hace un énfasis en esto. Dice, esto os he escrito. La palabra clave ahí es escrito. No es esto lo que les he contado. No es esto lo que he sentido de mi corazón. No es esto lo que me imagino que debo decirles. Dice él, esto es lo que os he escrito. Estas cosas os he escrito. No solo se refiere, hermanos, a toda la carta de Juan. Por extensión, tomando en consideración que la primera carta de Juan es parte del Nuevo Testamento, es parte de la Biblia, es parte de la Escritura, podemos aplicar todo lo que aprenderemos con respecto a lo que está escrito en toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto lo está haciendo Juan para hablarnos a todo lo que respecta a la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación, hermanos, para empezar, tenemos que entender que no se fundamenta en lo que alguien dijo, lo que un hermano de la iglesia dijo, lo que un pastor dijo, lo que un ministro dijo, lo que un predicador dijo. No, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios dijo? Ese es el fundamento de todo lo que se hace en una congregación, en una iglesia cristiana fundamentada en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dijo? Y si Dios lo dijo, eso es. Y si Dios no lo dijo, entonces no es. Esta declaración, hermanos, contrasta con las emociones, con los sentimientos, con las ideas, incluso contrasta con el conocimiento humano. Y recuerde, Juan está instruyendo a los hermanos para estar firmes contra la falsa enseñanza de los gnósticos. Lo que está escrito es lo que importa. La fe cristiana, hermanos, es conocida a través de los siglos como la fe del libro. Somos nosotros los cristianos las personas del libro. Somos nosotros los cristianos las personas de la palabra. Somos nosotros los cristianos las personas de la Biblia, de la Escritura. Esta es la doctrina, hermanos, conocida como sola Scriptura. Solo la Escritura. Toda la Escritura y nada fuera de la Escritura. Hermanos míos, tenemos que entender que no podemos buscar nuestra seguridad de salvación, no podemos encontrar nunca, jamás, fuera de la Escritura, nada de sabiduría que nos indique, que nos muestre o que nos guíe cómo llegar al cielo. Es imposible. La única manera en que Dios ha revelado a su pueblo que debe andar en este mundo perdido y caído es a través de la Escritura. Todo hermano, todo pastor, toda iglesia, toda denominación, toda congregación que se desvía en el camino del Señor, se desvía porque se desvía de la sola Escritura. Y todo hermano, todo pastor, todo ministro, toda congregación, toda iglesia, toda denominación que es fuerte en la gracia de Dios, es porque fuertemente se ha aferrado a sola Escritura, solo la palabra de Dios. Cuando vemos, hermanos míos, por qué es que en muchos lugares que se llaman iglesia pasa todo tipo de locuras, por qué es que pastores, por qué es que ministros, por qué es que supuestos hombres de Dios se desvían y empiezan a hablar cosas que no están en la palabra, tenemos por seguro una cosa: eso no sucedió de la noche a la mañana, sino que poco a poco fueron abandonando la autoridad de la Biblia, poco a poco hicieron a un lado la sola Escritura. Todos los que estamos aquí tenemos que entender que si nos llamamos cristianos, no podemos separarnos ni media pulgada de lo que está escrito. Apártate 1 milímetro de lo que dice la Escritura y estás en un camino extremadamente resbaloso y es cuestión de tiempo para que tropieces y caigas.
No hay otra manera. Tenemos que estar anclados fuertemente a la palabra de Dios. Algunas características, hermanos, de lo que está escrito. La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, es inspirada, es inerrante, es infalible, es autoritativa y es suficiente. Hermanos míos, es inspirada porque ha sido exhalada por Dios. Tenemos que entender que cuando la palabra dice de sí misma que es inspirada, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No significa que los hombres que escribieron la palabra se inspiraron como quizá un poeta se inspira a escribir bellos poemas para su musa enamorada. No, hermanos, lo que quiere decir la palabra inspirada en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 es theopneustos, lo que significa es el aliento de Dios exhalado, que usó a los hombres con sus características, con su estilo, con lo que ellos eran, para escribir exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Es inerrante porque ella no tiene errores. No hay ningún solo error en la palabra inspirada de Dios. Es infalible porque todo aquello que está escrito se lleva a cabo en el plan redentor de Dios de principio a fin y no falla. Eso es lo que significa infalible. Es autoritativa porque es la autoridad final y última. No hay otra autoridad. El cristiano debe entender que nosotros, como pueblo de Dios que somos, no nos basamos y no tenemos una autoridad central, no tenemos un gobierno centralizado, no tenemos una estructura piramidal en donde un jerarca en la cima de esa pirámide nos dice qué hacer, sino que nuestra única y total, profunda autoridad es la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, ningún concilio, ningún seminario, nadie en lo absoluto en el planeta Tierra está sobre la Escritura. Todo aquel que se considere capaz de estar sobre la Escritura y decirle a la Escritura lo que ella supuestamente debe decir, hermanos míos, es una blasfemia. Nada está sobre la palabra de Dios. La palabra escrita nos ha sido dada para tratar cada asunto con precisión de la verdad. Y si estás aquí y tú necesitas buscar cualquier otra cosa fuera de la Escritura, es porque no has entendido la perfección de la palabra de Dios. La palabra nos ha sido dada para la preservación de la verdad. La palabra nos ha sido dada para la distribución y el avance de la verdad. La palabra de Dios nos ha sido dada para confiar en la verdad, porque es inmutable, la verdad no cambia. Es lo que está escrito, hermanos. De hecho, Juan en esta misma carta ya había hecho referencia a este punto. En primera de Juan, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 1 empezó diciendo el anciano, perdóneme hermano, estoy leyendo segunda de Juan. En el primer capítulo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, dice Juan, os escribimos. Es lo que está escrito, hermanos. Es lo que está escrito. También tenemos en el segundo capítulo, en el versículo 7, dice Juan, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Hermanos, no hay verdades nuevas en la vida cristiana, no hay verdades nuevas en el andar de la iglesia. Todo lo que ha dicho el Señor y nos ha dejado escrito, eso es por siempre. Lo que era correcto, bueno y justo hace 50 años, hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, hace 6000 años en el jardín de Edén, hermanos míos, es exactamente lo que es bueno, lo que es justo y agradable al Señor hoy en el año 2024.
Nada ha cambiado, la verdad no cambia. En lo que está escrito se encuentra el fundamento de nuestro conocimiento de Dios. En lo que está escrito se encuentra, hermanos míos, el conocimiento de nuestra salvación, de nuestro Salvador, de la vida eterna misma. Salmo 138, versículo 2 dice lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo. Este es David escribiendo. Y David está hablando, está en oración con el Señor, lo está adorando, lo está alabando. Y dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y pasa entonces David a dar la razón por hacer esto. Porque, dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué cosa está sobre la palabra de Dios? Absolutamente nada. De hecho, nos dice David aquí que la palabra de Dios está al mismo nivel que el nombre de Dios. Al mismo nivel ha exaltado Dios su palabra, porque su palabra es su propio aliento. Salmo 119, versículo 84 dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y estoy seguro que ha escuchado Hebreos capítulo 4, versículo 12, que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos míos, es de una profunda divinidad que apenas alcanzamos a comprender. La palabra de Dios, hermanos, de hecho, en ese pasaje de Hebreos 4, capítulo 12, se discute si se refiere única y exclusivamente o de manera particular a las palabras escritas en nuestras Biblias, o se está hablando de la palabra viva y eficaz. La palabra viva que el mismo Juan nos dice en su evangelio, que la palabra era en el principio y la palabra era Dios y estaba con Dios. Y la palabra se encarnó y se hizo hombre. La palabra es Jesucristo mismo. En Hebreos capítulo 1 nos dice claramente que habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es lo que habla Dios Padre cuando habla? Habla Hijo, habla Jesucristo, habla el carácter, la persona, los atributos y todo lo que es Jesucristo. Esa es la palabra inspirada que tenemos, hermanos. Y todo lo que esté fuera de ella, todo lo que sea menos que ello, es mentira. Todo lo que sea menos que el Señor Jesucristo está perdido a la condenación y desaparecerá. Lo único que permanecerá será la palabra y aquellos que estén en la palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahí está uno de los atributos, una de las características de la palabra. La palabra es eterna como Dios es eterno. La seguridad de nuestra salvación, hermanos míos, está fundamentada en solo una cosa: la revelación escrita, la palabra de Dios. Cuando usted tiene este libro entre sus manos, usted no tiene cualquier cosa. Cuando usted tiene este libro entre sus manos, tenga por seguro que lo que tiene aquí es la luz de este mundo, que es poderosa para salvar, que es poderosa para convencer de pecado, que es poderosa para consolar, que es poderosa para transformar, que es poderosa para dar vida a los muertos. Y cuando esta palabra, hermanos míos, la semilla de la palabra es sembrada en el terreno del corazón del hombre, cuando Dios ha trabajado ese terreno y germina, crece el árbol que da el bendito fruto de la salvación. Eso es lo que tenemos, hermanos, y eso es lo que está diciendo Juan a los hermanos que se encuentran en esas iglesias.
que vivían confundidos, que vivían frustrados, que no sabían qué hacer, porque en medio de toda la falsa enseñanza que había, ya no estaban seguros de cuál era la verdad. Y Juan dice, hermanos, estas cosas os he escrito. Es lo que está escrito. Punto número 2 en esta mañana, los que creen. Versículo 13 igual, pero ahora la segunda parte de él. Dice, ¿a quiénes ha escrito esto el apóstol Juan? Dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta está dirigida a cristianos. Esta carta está dirigida a los hermanos, a los que creen en el nombre de Jesucristo. Y por extensión, esta carta está escrita para nosotros. Note la distinción que es bien importante. La carta no la escribimos nosotros, ni nos la escribieron a nosotros, pero la escribieron para nosotros. Dios la escribió a través de Juan a los hermanos que estaban en Asia Menor, pero fue escrita para que nosotros seamos edificados. Primera de Juan es una carta escrita, hermanos, a una audiencia en general. Usted ve en el Nuevo Testamento que hay diferentes cartas, la mayoría de ellas, 13 para ser exactos, las ha escrito Pablo. Y vemos que muchas veces las cartas son escritas a una iglesia en particular, como por ejemplo podríamos citar a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Éfeso. Otras cartas se escriben a una persona individual, por ejemplo, la carta de Pablo a Tito, la carta de Pablo a Filemón. Otras cartas se escriben a un grupo étnico en particular, por ejemplo, la carta a los hebreos. Pero Juan escribe esta carta, hermanos míos, a una audiencia general, teniendo en cuenta que puede leerla, recibirla, aplicarla de una manera directa cualquiera que crea en Jesucristo. Primariamente es a las iglesias de Asia Menor, como he dicho antes. Estas iglesias las puede encontrar usted en el libro de Apocalipsis. Pero de manera general es a todos los que creen. Note cómo dice el texto. El texto dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. A ustedes que creen. Noten cómo es que creen. El tiempo está en presente. No dice a ustedes que han creído o ustedes que creyeron. Y esa distinción es muy importante porque el acto de creer, el acto de tener fe, no es algo que un día ocurrió en el pasado y fue momentáneo. Es tiempo presente. Ustedes creen. Quiere decir que el creer, el tener fe, el estar en la fe cristiana, es un hábito, es constante, es una realidad activa, no para, no se detiene, continúa todos los días. Es un estilo de vida, es quien tú eres ahora. Ya no eres lo que eras antes. En el momento en que creíste, algo cambió. Y eso que cambió, bíblicamente entendemos que es Dios haciendo su obra divina y poderosa, transformando el corazón de piedra que todos teníamos antes de venir a Cristo y poniéndonos ese corazón de carne. A ustedes que están en la fe, está diciendo Juan aquí, ustedes que tienen fe, la seguridad de salvación, hermanos, es siempre en presente, nunca es en pasado. No es lo que hiciste alguna vez, no es que un día profesaste fe, no es que creíste el evangelio en el pasado, sino que no solo lo creíste en algún momento, sino que lo has creído todos los días que has vivido y lo crees hoy y lo continuarás creyendo todos los días. La seguridad de salvación que Juan quiere que desarrollemos todos no es una seguridad de salvación en retrospectiva. Es decir, no es un punto momentáneo en el pasado sin conexión y sin continuidad en el presente, sino todo lo contrario. Es tu vida presente la que da validez que la fe que profesaste antes en el pasado es real el día de hoy. Hermanos, no podemos venir y decir, yo soy cristiano, pero me he apartado. Antes usted me hubiera conocido, ahí en mi país, yo hasta servía, hasta cargo tenía en la iglesia.
pero no sé, me he apartado. No. La Biblia enseña que aquel que se aparta, aquel que se va, en esta misma carta lo hemos visto, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, estuvieran con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Oren por mi hermano, oren por mi hermana, por mi primo, por mi tía, por un familiar. ¿Por su salvación? ¿Es cristiano? Bueno, ha llegado a la iglesia, pero está apartada. Digamos las cosas, hermanos, como deben ser. No, no es cristiana. No llega a la iglesia, no ha creído el evangelio, no lee su Biblia, no ora, no hace nada que un cristiano hace. Lo que es la evidencia de que no ha creído. Va a la iglesia cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando le da un chance. Y ahora, ahí estamos, hermano, en la lucha. No, mentira, no estás en ninguna lucha. La lucha es para aquellos que están en el camino y constantemente están avanzando. Esos están luchando. Usted se ha rendido hace tiempo. Usted se ha rendido hace tiempo. Y dar ciertos destellos de vez en cuando aquí y allá no es ser salvo. Porque ser moralmente o intelectualmente informado por la verdad de la palabra es una cosa. Hasta los ateos pueden estar informados de cierta moralidad. Pero amar al Señor, vivir para Él, no importa el coste, no importa lo que vaya a ocurrir, no importa las circunstancias, no hay pretexto. El cristiano no tiene pretextos para su Señor, solo tiene amenes. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Señor, amén y amén. O nos vamos a sentar con el Señor a decir, me tienes que entender, Señor. Es que tú no sabes qué cosas están pasando en mi vida. ¿O qué le diremos al Señor, hermanos? ¿La fe es una fe presente o no es fe? ¿La fe es una fe de hoy o no es fe? La fe es una fe, hermanos míos, que hoy en día, en tanto tú vives, es clara porque ha dado sus frutos o no es fe. Si creíste verdaderamente ayer, eres un verdadero creyente hoy y serás un verdadero creyente el resto de tu vida y todos los días de tu vida. Hermano, pero es cierto que uno puede tener altibajos. Claro, por supuesto. Sí, así es la vida cristiana. Por eso, como he dicho y repito, los que están en la fe, los que están avanzando, están luchando. Porque no hay lucha cuando uno está en la cima de la montaña espiritualmente. Uno se siente que anda en el Espíritu, hermanos, y vamos adelante y amén por esos tiempos. Pero también hay tiempos que estamos en el valle. Y subir la montaña, es duro. Vamos cuesta arriba, con el viento en contra. Y el camino y el terreno es rocoso. Y por si fuera poco, hay bestias que atacan por el camino. Eso es estar luchando. No es lo mismo, hermanos, que hay un verdadero cristiano aquí hoy sentado y que por la gracia de Dios, porque el Señor le ha placido derramar esa gracia de esa manera en él, puede estar aquí sin ningún problema. Llegué a congregar, llegué a alabar a mi Señor, llegué a estar con mis hermanos en la iglesia para la gloria de su nombre, no tuve ningún problema. No es lo mismo ese hermano que un hermano verdaderamente creyente que está luchando porque tiene muchas cosas en contra. Porque tiene muchas cosas en contra y sin embargo está aquí. Y sin embargo llegó. Y sin embargo su corazón está expuesto a través, hermanos míos, de la adoración al Señor, a través de la palabra, buscando esperanza y buscando que el Señor lo consuele y lo ayude. No es lo mismo. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros, en cuanto a hermanos se refiere. Y animarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros. Porque si verdaderamente creemos, todos vamos a avanzar. Y no nos da igual, no nos debe dar igual que un hermano venga rezagado. Pero repito, que es hermanos. ¿Qué es hermano? Esta carta es para los que creen. Para los que
creen. ¿Y qué cree un verdadero cristiano? ¿Y qué es lo que hace que un verdadero cristiano continúe en la familia de la fe, continúe en esa lucha, en ese avance, por difícil que sea? ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea impulsado hacia adelante? ¿Qué cree un cristiano? Nos dice el texto, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Creen en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre del Hijo de Dios, hermanos, no quiere decir que uno cree cómo se llama Jesucristo. Oh, se llama Jesús, conozco su nombre. Sí, Él existe, debe estar en un lugar en el cielo. Eso no es creer en el nombre del Hijo de Dios. El nombre representa todo lo que una persona es. Esa es la cosmovisión bíblica, esa es la enseñanza de la Escritura. El nombre, de principio a fin, usted va leyendo la Escritura y pasa por todo el Antiguo Testamento y entra en el Nuevo y nos damos cuenta de una cosa: para la mentalidad, para la cosmovisión judía, el nombre es la persona misma. Creer en el nombre de Jesucristo, creer en el nombre del Hijo, es creer en su persona, quien Él es, y en su obra, lo que Él hizo. La persona se refiere a su naturaleza divina, tanto como a su naturaleza humana. Esa doble naturaleza de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Se refiere, hermanos míos, a su humanidad sin pecado y a su deidad perfecta y eterna. Nosotros no seguimos a un simple hombre. Seguimos a un hombre en el sentido que Jesús se hizo hombre. Pero no seguimos a un humano simplemente. Seguimos a Dios, porque Jesús es Dios. Para que alguien sea un verdadero cristiano, un cristiano genuino, verdadero, se requiere creer en Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, que es Dios humanado, Dios hecho hombre. Además se refiere también a su obra. Se refiere a lo que Jesús vino a hacer, que Él dejó el cielo y se encarnó, nació de una virgen, la Virgen María. Y Él creció físicamente y creció en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque anduvo en obediencia perfecta. No ha habido un solo segundo o un instante desde la eternidad pasada en que Jesús no haya seguido la ley en santidad perfecta. Y cuando encarnó como un hombre, pero sin pecado, y creció como un ser humano, y todos los días de su vida anduvo en perfecta obediencia a la ley de Dios. Y así, en obediencia perfecta, murió en la cruz en lugar del pecador. Así, en su obediencia perfecta, sin haber pecado ni contra hombre alguno ni contra Dios, fue tratado como el peor de los pecadores, el peor de los criminales. Pero no murió simplemente, no solo fue sepultado, sino que resucitó con poder al tercer día. Y no solo resucitó con poder al tercer día, sino que, hermanos míos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y volverá victorioso, volverá con poder y gloria a hacer dos cosas. La que nos gusta escuchar más, a llevar consigo a los suyos, a llevar consigo a su iglesia, y la parte que muchas veces omitimos y no nos gusta escuchar, a acabar con todos los impíos. Literalmente, la escena que nos muestra la Biblia en Apocalipsis es que Él viene a pisotear a sus enemigos. Tanto así que nos dice que sus vestiduras están manchadas de sangre. Y no es la suya, es la de sus enemigos, a los cuales Él acabó. Hermanos, esa es nuestra esperanza final. No solo que seremos arrebatados con Él en las nubes, sino que Él acabará con sus enemigos. Y entonces tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, en donde no hay pecado, en donde no hay enfermedad, en donde no hay tristeza, en donde no hay lágrimas, en donde no hay nada de eso, hermanos. Y eso es lo que creemos. Los que creen, los que verdaderamente son creyentes, los que son cristianos,
creen en la persona de Cristo y en la obra de Cristo de principio a fin, incluida aquella que está por acontecer en el momento que Dios lo decida. Eso es un cristiano. Jesús, hermanos míos, fue muerto, enterrado, con poder revivió para nuestra justificación. Jesucristo está vivo, Él vive por siempre. Un Salvador muerto no puede salvar a absolutamente nadie. Por eso es que nuestro Salvador vive. Es por eso también que las cruces evangélicas, y creo que debo decir las cruces bíblicas, están vacías. Están vacías. Porque representan la obra completa de Cristo que vive para siempre. Porque Jesucristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Y a diferencia de las falsas iglesias que dicen que creen en Cristo, entre comillas, mantienen a un Jesús muerto clavado en la cruz, como si Él nunca se hubiera bajado de ahí, como si Él nunca hubiera resucitado. Comunicamos mucho con esas cruces, hermanos. Habla mucho de lo que creemos acerca de nuestro Jesucristo. A un cristiano bíblico, informado por la palabra, que ha transformado su mente, ve una cruz con un Cristo crucificado y dice blasfemia. Él no se quedó en esa cruz ni sigue muerto. Él está vivo. Él es glorioso. Y todos los días de nuestra vida Él prometió estar con nosotros hasta el fin del siglo. No tenemos a un Jesús clavado en la cruz, hermanos, sino a un Jesús en gloria. Muchas sectas cristianas, hermanos, no importa el tamaño que tengan, pueden ser sectas muy grandes, y no importa el tiempo que tengan, puede tener miles de años esa secta. Hermanos míos, consideran a Jesús no como Dios, consideran a Jesús no como el Todopoderoso, Dios encarnado, sino que lo consideran como muchas veces simplemente un hombre mártir por el cual debemos tener compasión. Y nos lo presentan como, dale una oportunidad a Jesús. Mira cómo sufrió, pero qué pobre hombre. Hermanos, ese no es el Cristo que la Biblia presenta. No es que debamos tener compasión de un pobre carpintero que murió en el año 36, hermanos míos. ¿O no? Compasión es la que Jesús el Todopoderoso, Dios encarnado, Jesús el Cristo tuvo por nosotros al levantarse con poder y gloria de la tumba, asegurando nuestra salvación. Esa es la persona y obra de Cristo. Esa es, hermanos míos, la centralidad de lo que debemos creer como cristianos. Eso es lo que significa creer en el nombre del Hijo de Dios, o no se tiene salvación. Déjeme darle algunos versículos de esta misma carta para que veamos lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo, que nos otorgó en Él. En 1 de Juan capítulo 1, en el versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante entender que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso presupone una cosa muy importante, que estamos sucios de pecado. No importa cómo nos veamos esta mañana, hermanos. No importa si nos alistamos muy bien, nos arreglamos muy bien, nos vimos al espejo y venimos peinaditos, bañaditos, perfumaditos. Mira, hasta el saco me puse. ¡Wow! ¡Qué elegancia! La realidad es que cada uno de los seres humanos que está vivo en este planeta, que respira y camina, está profundamente lleno de pecado, y solo la sangre de Jesucristo es capaz de limpiarnos. Solo la sangre de Jesucristo, solo el sacrificio de Cristo en la cruz es capaz de limpiarme. Nada más, ninguna otra cosa nos puede limpiar del pecado sino la sangre de Jesucristo. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, en el versículo 2 nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí mismo en el capítulo 2, pero en el versículo 12 leemos que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por su persona y por su obra.
En el capítulo 3, en el versículo 8, Juan ya nos ha dicho que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos míos, ahí también en el versículo ahora, en el capítulo 4, versículo 10, leemos que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 14, hermanos, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y pudiéramos seguir, hermanos. En toda esta carta, Juan está constantemente diciéndonos, miren quién es Jesucristo, el Salvador, el eterno Hijo de Dios, que por su muerte en la cruz, por su sangre derramada, ahora podemos ser salvos. La seguridad que tenemos en Cristo, hermanos míos, está bien documentada y descrita en la Escritura para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y a manera de aplicación y de llamamiento al arrepentimiento es, crees en Cristo Jesús. Vamos a 2 puntos de este versículo. Y en un único versículo, hermanos, encontramos esto que debe resonar en nuestra alma. ¿Soy salvo? ¿Soy yo salvo? ¿O no lo soy? Y si tú te das cuenta, si la obra del Espíritu Santo en tu vida está trayendo convicción a tu corazón y sabes, no resistas la obra del Espíritu y sabes que hay una duda tremenda dentro de ti acerca de la seguridad de tu salvación, ¿qué esperas para correr a Cristo? ¿Qué esperas para venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Y tus pecados serán perdonados. Entrégate al Señor, entrégate completa y plenamente. Tal vez has creído, pero te das cuenta por la Escritura que solo fue eso. Crees que crees. Pero en realidad las evidencias de la salvación que presenta esta carta, hermanos, nos dejan saber y ver que si mueres hoy, no abrirás los ojos en la gloria. Hermanos, esa es la única cosa que debiera preocupar nuestro espíritu. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Y se dan cuenta cómo, hermanos míos, este mundo engaña, arrastra y entretiene. Porque piensas que tus problemas son otros. Piensas que tus problemas son económicos. Piensas que tus problemas son qué va a pasar con mi salud. Piensas que tus problemas son y qué será de mi situación migratoria. Piensas que tus problemas son y qué será el día de mañana de mis hijos. Tu único problema es dónde vas a pasar la eternidad. Una vez que eso queda resuelto, no hay nada más de qué preocuparse. Absolutamente nada más. Hermanos míos, por supuesto van a haber cosas que hay que atender. Pero ¿de qué se preocupa uno? ¿Qué es lo peor que te pueda pasar, hermano mío cristiano? Hermana mía cristiana, genuina, nacida de nuevo por el poder del Espíritu. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? ¿Morirte? ¿Tienes miedo a morirte? ¿A que tu corazón deje de latir o dejes de respirar? ¿Que te agarre una enfermedad? Y listo, para tu corazón. ¿De qué te asustas? Vas a abrir los ojos en la gloria y verás al Salvador de tu alma. Entrarás a la gloria. En el momento, hermanos míos, de la muerte de un cristiano, por muy trágica, por muy dura y por muy triste que pueda ser, nunca debemos permitir que el miedo manche nuestra entrada a la gloria. Nunca debemos permitir que el miedo infecte o interrumpa el gozo de un alma que está siendo recibida por el Salvador del universo. El día que ese momento llegue, y llegará para todos, ese día el cristiano debiera morir con una sonrisa en la cara y una expectación total de ver la gloria de Jesucristo cara a cara. Hacíamos una lectura en casa con mi hija y después de la lectura, un libro para niños, vienen 3 preguntas. Y precisamente ayer terminábamos el libro.
Y la última historia es precisamente el regreso glorioso de Cristo Jesús. Y después las 3 preguntas iban un poco así. La primera era, ¿cómo debes sentirte de que Cristo no murió, sino que resucitó y volverá? Y respondía mi hija, feliz. Amén. En un lenguaje obviamente de su edad, ¿verdad? Yo diría gozoso, explotar el corazón de felicidad. El Señor no está muerto. Decía ella, feliz, papá. Amén. Y la segunda era, ¿cómo te sientes de que en su segunda venida el Señor acabará con la maldad y hará cielos nuevos y tierra nueva? Y me decía ella, feliz, feliz, papá. Y yo también me siento feliz. Y la tercera pregunta decía, ¿cómo debes vivir hoy a la luz de esa verdad? Y como que no entendió muy bien la pregunta quizá y se me queda viendo así como que, le digo, ¿cómo? Le volví a hacer la pregunta, ¿cómo debes vivir hoy a la luz de esa verdad? A la verdad de que 1, Cristo no murió, resucitó y volverá, y 2, acabará con sus enemigos. Y obviamente nosotros estaremos con Él en gloria, en cielos nuevos y tierra nueva. Y se me quedaba viendo. Le digo, hija, ¿cuál fue la respuesta de la primera pregunta? Feliz, ¿ves? Y de la segunda, feliz. ¿Y cuál crees que es la respuesta de la tercera? Feliz, me dice, sí, feliz. El cristiano vive gozoso y contento, porque conozco la realidad, conozco cuál es el fin. Hermanos míos, en toda historia, conocer el final, dice, no me la cuentes, porque yo quiero verla. Pero en la Biblia es diferente. El hecho de que sabemos el final de la historia nos hace vivir hoy, no tristes porque hoy, ¿por qué me dijiste? No, estamos felices y contentos, gozosos, caminamos todos los días con seguridad y confianza, porque sabemos que el cielo gobierna, sabemos que Cristo reina, sabemos que Dios está en el trono, nadie lo va a sacar de ahí, nadie lo va a detener, y no importa lo que pase, hermanos míos, si estamos en Cristo, estamos a salvo. Estamos a salvo. Punto número 3 en esta mañana, el propósito. Hasta aquí hemos visto, hermanos míos, que nuestra seguridad de salvación está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que está escrito, y está fundamentada en la persona y obra de Jesucristo. Por eso tenemos confianza, por eso tenemos seguridad, por eso, hermanos míos, no vivimos en temor. Ahora, el tercer pilar de nuestra seguridad de salvación es una vida transformada. Ese es el propósito de Juan al escribirnos eso. Este es el propósito de Juan y nos dice él, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a comenzar hablando de para que sepáis. Porque si se da cuenta son 2 cosas que está haciendo Juan aquí. Les he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, primero, para que sepáis. Analicemos aquí qué significa esto de saber. Esa palabra, hermanos míos, el saber, que sepáis, que sepan, ese verbo aparece en esta carta de manera abundante. Aproximadamente 40 veces, dependiendo de la traducción que uno elija. Y este saber aquí, hermanos, es lo opuesto a ignorar, es lo opuesto a desconocer. El cristiano auténtico, hermanos, no puede ser un cristiano que vive en ignorancia. El cristiano auténtico, hermanos, no puede ser un necio, no puede ser un insensato, no puede ser un ingenuo. A lo mejor así crecimos, a lo mejor así, hermanos míos, porque el mundo es así, crecimos en ignorancia. Pero para eso es que estando en Cristo, usted tiene la Biblia, para que usted no continúe viviendo en esa ignorancia. Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento, le faltó saber, le faltó conocer. Proverbios capítulo 19, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. No es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón
se irrita contra el Señor. En este mismo proverbio, el proverbio 19, pero en el versículo 8 dice: el que posee entendimiento, lo contrario de ser ignorante, lo contrario de no saber, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Hermanos, el pueblo de Dios no es un pueblo ignorante. El pueblo de Dios, hermanos míos, no es un pueblo ingenuo. El pueblo de Dios no es un pueblo que debe vivir o que el Señor le da igual si usted vive en ignorancia o no. Muy por el contrario. El verdadero cristiano, porque tiene la verdad en las páginas de la Escritura, y ese cristiano pasa tiempo en la verdad, que son las páginas de la Escritura, y no solo eso, la verdad, que es Cristo encarnado, mora en él, no es una persona que vive en desconocimiento o ignorancia. Y Juan quiere que sepamos esto. Juan quiere que estemos seguros de que conocemos que tenemos vida eterna. De manera que el llamamiento a nosotros es que todo creyente debe profundizar y crecer en discernimiento de la salvación que nos fue concedida, para entender que todo aquello que nuestra alma necesita, hermanos, se encuentra en el Hijo. Y fuera del Hijo, nada. No hay nada fuera del Hijo. Lo único que realmente existe, lo único que realmente importa, hermanos, es el Hijo, Jesucristo. De tal manera que esta parte del versículo se puede entender como esto: que Juan escribe estas cosas para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, y para que esos que creen en el nombre del Hijo de Dios desarrollemos discernimiento. Usted tiene que desarrollar discernimiento para que desarrolle entendimiento profundo de la vida eterna que ya nos fue otorgada. La salvación, hermanos, en ese sentido, es una medida de conocimiento. Eso es la vida eterna. Una medida de conocimiento, y mientras más profunda es esa medida de conocimiento, más seguridad de salvación tenemos en el alma. Esta es la manera en que lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Y esto es lo que Juan nos está diciendo, que el verdadero cristiano desarrolla esa seguridad de salvación porque crece en la medida de entendimiento de la vida eterna. Vida eterna, hermanos. La salvación es vida eterna. Y nuestra seguridad de salvación está en conocer cada día más profundamente esa vida eterna. Vida, hermanos míos, no se refiere simple y sencillamente a que una persona le late el corazón o tiene signos vitales. Eso no es vida, hermanos. Es vida en el sentido biológico únicamente. Pero eso no es vida. Cuando el Señor en Génesis dijo que si comían del árbol del cual les dijo que no comieran, si comían de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Que iban a morir. El Señor no tartamudeó cuando lo dijo. No lo dijo metafóricamente. El Señor lo dijo porque eso es la verdad. Hermano, pero yo veo en la Biblia que ellos comieron del árbol y no murieron, porque no has entendido que es la vida eterna. En ese instante murieron. Sus corazones seguían palpitando, sus pulmones seguían respirando, pero ellos estaban muertos. Lo que se perdió en el jardín del Edén fue la vida del Hijo, la vida espiritual. Y desde entonces, a no ser que el Hijo venga y te salve solo por el arrepentimiento y la fe, no es posible volver a tener vida. Pero ¿qué pasa? Que, hermanos, infectamos nuestra mente con las ideologías y enseñanzas del mundo. Los grandes científicos de la NASA están buscando, invirtiendo miles y miles de millones de dólares para encontrar vida en otros planetas. ¿Nadie les ha dicho que la vida se encuentra en el Hijo Jesucristo? Eso es vida.
Oh, pero un día van a decir, ¿saben qué? Hemos encontrado vida en el planeta tal. ¿Oh, sí? ¿Cómo es esa vida? Encontramos una célula. ¡Wow! Encontramos un microbio. ¡Oh, wow! No, qué impresionante. Hermanos, si eso fuera la vida, entonces, si un ser humano queda vegetativo, dijéramos, está lleno de vida. Pero esa no es la vida. La vida, hermanos míos, bíblicamente, la vida espiritual es el estado de vitalidad que nos mantiene activos y en movimiento en el plano de Dios, delante de Él, para su gloria. Eso es tener vida. El que no vive así está muerto. El que no tiene al Hijo, aunque respire, aunque su corazón no ha dejado de latir, está muerto. Está muerto. ¿Y para qué vive? Véalo con sus propios ojos. Yo le puedo decir, véalo con sus propios ojos. ¿Para qué vive una persona así? Discúlpeme la expresión, hermano. Para trabajar como mula y luego morirse. Es para eso que vive. Es un esclavo del sistema que constantemente está, trabaje. El cheque es como un burro que le ponen la zanahoria frente a él y está tratando de alcanzarla hasta que muere. Y se acabó. Después de eso, la condenación eterna. ¿A eso le llamamos vida? No, la Biblia no le llama vida a eso. De nuevo, lo repito, hermanos, es el estado de vitalidad que nos mantiene activos y en movimiento en el plano de Dios, delante de Dios, para la gloria de Dios. Eso es tener vida. Y cuando dice que es vida eterna, hermanos, esa palabra eterna significa que esta vida es perteneciente a la era futura, al siglo venidero. Y esa vida ya ha sido depositada en el alma y el corazón del creyente. Esas dos ideas puestas juntas significan esto. Tener vida eterna es estar activos, vivaces, apasionados, llenos de energía, dinámicos, vívidos, diligentes espiritualmente. La realidad de Dios que sostiene todas las cosas en nosotros, entendiendo que nunca moriremos, teniendo la conciencia y convicción clara de que jamás seremos vencidos por la muerte. Hermano, todo cristiano que está aquí sentado, todo cristiano genuino y verdadero, con un corazón regenerado y el Espíritu de Dios morando en ellos, todos nosotros llegaremos a la tumba. Pero todos los que llegan a la tumba se levantan de ella. No si no eres creyente. Si no eres creyente, no. Por eso el llamamiento es ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a la esperanza de vida eterna. Los muertos, hermanos míos, no pueden moverse por sí mismos y jamás podrán. Y así de imposible es que un vivo deje de moverse nunca para Dios. El que verdaderamente está vivo no lo puedes parar. No lo puedes parar. Siempre está buscando algo, quiere hacer algo para Dios, busca de Dios, quiere a Dios. No lo puedes parar, está vivo. Pero el muerto, si tú no lo mueves, no se mueve. ¿Por qué? Porque está muerto. Hay que andar detrás de ellos arreando cadáveres, espiritualmente hablando. Pero en el alma que ha venido el Espíritu, ese Espíritu es un fuego, hermanos, que no puede dejar de quemar, que no puede dejar de incendiar el corazón de aquel en que se encuentra. Y se mueve para Dios constantemente. La vida eterna, hermanos míos, tiene básicamente dos componentes. Y voy a cerrar ya con esto. El primero es la calidad de vida. Se refiere a la calidad, hermanos, porque recibimos una vida que es diferente a todo lo que hemos experimentado antes. No existe una vida como esta. Recibimos una calidad de vida que no pertenece a este mundo, no se encuentra en este mundo, nunca lo vas a encontrar en este planeta. Esto vino del cielo. En realidad, hermanos míos, no hay nada en este mundo que pueda aportar o agregar absolutamente nada a la vida eterna que nos ha dado el Señor en su Hijo. Esta vida es de otra naturaleza. Esta vida, como he dicho ya, es de otro mundo.
Lo que quiere decir que es otra manera de vivir, es sumergirse en otra realidad, es la vida misma de Dios en el alma del hombre. Eso es la vida eterna, Dios morando en nosotros, la vida de Cristo en el corazón del creyente. Es tener a Cristo porque Cristo es la vida. Cristo viene a morar dentro del corazón de uno. Sin esta vida eterna, hermanos míos, todo lo que hagamos, incluso las actividades religiosas que podamos hacer, venir a la iglesia, cumplir moralmente con las cosas, no tiene ningún sentido porque es religión mecánica y vacía. Tener esta vida, haber nacido de nuevo, llamar a Cristo, es tenerle a Él, porque Él es la vida misma. Debemos ponerlo quizá de esta manera, hermanos. La salvación, tener vida eterna, no significa simplemente sacar al hombre del infierno y ponerlo en el cielo algún día. Hermanos míos, la salvación es que Dios dejó el cielo y vino y entró a morar dentro del hombre en el instante en que ese hombre profesa fe en Jesucristo. Y así será para siempre, por la eternidad. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres sean hechos hijos de Dios. Esa es la verdad de la salvación. Dios viene a morar dentro de nosotros. La vida eterna, hermanos míos, es vida espiritual mientras aún estamos en este mundo físico. La vida eterna, hermanos míos, es vida para siempre. Es la eternidad en un mundo finito. La vida eterna es la vida mientras aún estamos en este mundo viejo. Vida nueva en un mundo viejo. La vida eterna, hermanos, es una vida en rectitud mientras aún estamos en este mundo en corrupción. La vida eterna, hermanos, es la vida en la luz mientras aún estamos en este mundo en tinieblas. La vida eterna, hermanos, es glorificar a Dios en un mundo donde nada levanta gloria a Dios. Eso es vivir esa vida eterna. Esa vida eterna es diferente de la simple vida, entre comillas, que teníamos antes de tener a Jesucristo. Y el segundo elemento que compone la vida eterna es la cantidad de vida. No solo la calidad en que vivimos, sino la cantidad con la que la vivimos. Se refiere a la eternidad misma, hermanos. Quiere decir que nunca acaba, que es para siempre, que no tiene fin. Es la vida de Dios en nosotros por siempre y para siempre. Jamás perderemos la salvación aquellos que hemos estado en Cristo genuinamente. La vida eterna que recibimos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hermanos, no es temporal, no es breve, no es eventual, no es de corta duración, no es fugaz, no tiene límites, no expira, no caduca, no es pasajera, no es transitoria, permanece para siempre. Porque Jesús dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice Jesús, uno somos. Esto es seguridad de salvación, hermanos. Entender que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando trabajamos, todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos los cristianos estando en las benditas manos del Padre. Y si caemos, no caemos fuera de su mano. Y si nos levantamos porque estamos en su diestra. Nadie nos puede arrebatar de ahí. Eso es seguridad, hermanos. Eso es seguridad. Si alguien dice que es creyente y después de un tiempo se aparta de la fe y se va, no importa si son 5, 10, 20, 30, 50 años en la fe, pero si luego se va, esa vida no era eterna. Esa vida duró 5, 10, 15, 20, 50 años, pero eterna no era. Así si durara 100, eterna no era. Se es cristiano para siempre y por la eternidad. La vida eterna, hermanos, es la realidad presente del reino futuro. La vida eterna, hermanos, es que vivimos hoy conformándonos a la vida que viviremos en el cielo para siempre. Esa es la vida eterna. Y por último, termina este versículo Juan y dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si usted lee eso, dice, un momento.
Esto se parece mucho al inicio. El versículo dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, y ahora dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿ya creíamos y ahora necesitamos creer otra vez? ¿O qué está diciendo Juan aquí? Pareciera un absurdo, pareciera una contradicción. ¿Es para los que creen o para que crean los que no han creído? Hermanos, la solución a eso es muy sencilla y tiene que ver con entender la naturaleza de la fe verdadera. La fe en Jesucristo no es un evento, hermanos. Les recuerdo, es un acontecimiento que ocurrió en un punto en el pasado, claro, pero continuó, tuvo un inicio. En algún momento de tu vida creíste, pasaste de muerte a vida. Pero una vez hecho eso, el Nuevo Testamento nos enseña que la idea de tener fe es un camino. De tal manera que lo que nos está diciendo Juan aquí es que a los que creen les dice, quiero que sepan, que crezcan en discernimiento de esa fe que tienen en Jesucristo, de esa vida eterna, y que continúen en ese camino, que continúen creyendo, que no se desanimen, que no se rindan, que no se frustren, que continúen hacia adelante, no desmayen, sigan hasta el final. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros hoy a través de esta carta. A los que han creído, continúen creyendo. Si usted es creyente, si usted es cristiano, hermanos, yo lo sé, todos somos hombres, mujeres, personas, humanos, hechos del polvo de la tierra. No es fácil. Hermanos, nadie está diciendo creer y vivir la vida cristiana es fácil. Lo que nos está diciendo Juan es, no se rinda, continúe hacia adelante, continúe hacia adelante. Van a haber muchos obstáculos, muchas cosas que quieren impedir su avance, pero usted tiene que perseverar, tiene que mantenerse en la fe. Siga congregando, siga haciendo su devocional, siga orando, siga clamando al Señor, siga reuniéndose con los hermanos, siga proclamando a Cristo, siga compartiendo de Cristo, siga hacia adelante, continúe creyendo. El evangelista y pastor D.L. Moody, un evangelista americano, cuando se refirió a las dificultades y problemas, a los obstáculos que hay en este mundo para seguir hacia adelante en la fe cristiana, él decía que aunque le quitaran todo, él iba a seguir a Cristo, que aunque se quedara sin nada, no le podían quitar a Cristo. Y dijo esta frase: prefiero mendigar pan en este mundo todos los días de mi vida que mendigar una gota de agua como aquel rico en el infierno por la eternidad. Yo prefiero ser como Lázaro, el que mendigaba un pedazo de pan en este mundo, a llegar al infierno, habiéndolo tenido todo aquí, comprometiendo el evangelio, comprometiendo la salvación, rechazando al Señor y estar mendigando una gota de agua por el resto de la eternidad. Hermanos, eso debe cambiar nuestra perspectiva. ¿A qué se aferra usted? ¿A la vida eterna o a la vida temporal que este mundo ofrece? Si usted ya ha creído el evangelio, si usted es cristiano, si usted es cristiana, continúe, crezca en discernimiento de esa seguridad eterna, de esa salvación que le ha sido otorgada, de esa vida eterna que ha sido concedida a usted por Jesucristo. Y si usted no está en Cristo, arrepiéntase y crea el evangelio. Confiésele al Señor sus pecados, dígale, órele, clámele, pídale que por misericordia salve a un pecador como usted, del mismo modo en que salvó a un pecador como yo. Porque somos grandes y profundos pecadores, pero Él es un Salvador más grande que cualquier pecador. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor, y te damos las gracias, Padre, por tu bendita palabra, por tu bendito evangelio, por tu bendito Hijo Jesucristo. Señor, y te damos las gracias por tu infinito amor, Señor, con que nos has amado. Señor, porque no somos dignos, porque no te merecemos, Señor, porque te fallamos. Oh, Señor, cuando te ignorábamos y corríamos de ti, tú no nos ignoraste, Señor, ni corriste de nosotros, sino por el contrario, corriste con brazos de amor a salvarnos. Padre, te pedimos eso.
Que nuestra seguridad de salvación esté, Señor, en la revelación escrita, en la persona y obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener, Señor, conocimiento y entendimiento de esta vida eterna que nos has dado, para que podamos andar en este mundo, Señor, con gran seguridad de salvación. Padre, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y todos aquellos que en ti estamos, Señor, tampoco pereceremos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.